Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Vida Total. Quien te habla, Marcos Osurco, junto a lo que es el equipo de niñez, adolescencia y familia de Asiera, o sea, de la Alianza Cristiana Evangélica de Argentina. Tenemos este programa con reflexiones, con temas que queremos que sea realmente significativo para tu vida. Uno de los temas que muchas veces no se habla y a veces incluso en los medios masivos de comunicación tampoco se toca con mucha profundidad, es el tema de la rehabilitación. ¿Cuándo una persona es rehabilitada? ¿Por qué? ¿En qué condiciones? ¿Y qué se puede hacer de manera integral? No solamente en el cuerpo físico, sino el alma, el espíritu, cómo podemos abrazar a esa persona y realmente servirle. Para esta ocasión, Eliana es una kinesióloga profesional, estudió en el extranjero, estuvo en Cuba, trabaja con música, con el arte, pero no deja de hablar de Jesús y traer esperanza a niños y a pacientes en su profesión. Eliana, muy bienvenida a Vida Total. Hola, ¿cómo estás? Bien. Lindo poder tenerte, poder contar con vos, conocer a una kinesióloga. Eso le gusta a mucha gente. ¿Qué hace un kinesiólogo por lo general? Y en general agarra al paciente cuando ya sale de una situación o extrema o está en una situación crónica. En general es eso. O sale de una internación, o tiene un accidente, o tiene una enfermedad crónica. Bueno, ahí es donde entramos en acción nosotros. ¿Rehabilitan? ¿Qué especialmente rehabilitas vos como kinesióloga? ¿Estás especializada en un área particular? Y en realidad la kinesiología tiene un montón de ramas. Uno como que generaliza kinesiología, pero la kinesiología tiene variedad de ramas. También está la especialidad en rehabilitación, que es parecido, pero no. La kinesiología puede ser respiratoria, puede ser motriz, puede ser especializada en discapacidades, puede ser especializada en deportología, dependiendo qué. O sea, hay personas que se han especializado en más cosas. Cuando más te especializás, más ramas atendés, más Claro. podés abarcar. Y después está la generalidad de kinesiología. Pero bueno, dentro de eso uno se va capacitando a medida que es lo que quiere abarcar, que es Claro. lo que quiere hacer. ¿Cómo conectas la fe con tu profesión? Porque del otro lado puede haber algún médico, docente, puede haber psicólogo, puede haber doctor, abogado, pero ¿cómo conectas la fe, tu amor por Dios, con tu pasión también profesional, en este caso? Yo pensé muchas veces porque muchas veces me lo han preguntado y la verdad es que es algo como natural. O sea, cuando uno lo lleva tan natural a Dios adentro, es natural hablarlo en cualquier ámbito que estés. Yo ejercí el pastorado muchos años, pero mi llamado más fuerte es el evangelismo. Entonces, mi trabajo a través de la música o a través de lo social en los barrios o donde fuere, era ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando uno realmente asume o se hace carne ese versículo en uno, entiende que Cristo camina, no nosotros. Y particularmente me pasó en una oportunidad con una paciente que no era cristiana, era budista, pero ella me dijo un día, yo rehabilitaba a su esposo que estaba traqueotomizado, tuvo una parálisis cerebral, pasé 3 años junto a él, y ella un día tomando un té me dijo, yo no sé bien todo esto, me dice de Dios y todo eso, me dice, pero yo sé que hay un Dios. Y yo sé que cuando vos utilizás tus manos, son las manos de Dios. No sé cómo pasa. Y que me lo haya dicho una persona que quizás no está tan compenetrada como uno, que lee la Biblia, que entiende muchas cosas espiritualmente, fue un shock muy fuerte. Y dije, sí, la verdad que no soy yo. Es el impacto que puede crear en la persona que Jesús vaya a través de mí. Me gusta esto que comentás, la naturalización, ¿no? Porque a veces uno busca forzar. Y es ahí donde empieza a jugar a 2, 3 puntas
decir esto es de Dios, esto no es de Dios, y empieza, ¿no? Y ser sincero con uno mismo, ¿no? Reconocer la autoridad que uno tiene en el lugar donde está, puesta por Dios. No es solamente por un título, porque uno, viste, corren atrás de la carrera. Pero correr de tal manera que valga la pena, porque corremos en el camino de Dios, nos da propósito, Sí. propósito y eterno, ¿no? Eliana, ¿cómo es tu relación con los niños? Porque sé que conectás la música, tenés una voz hermosa, seguramente ahora en el corte vamos a Gracias. escuchar algo de tus producciones artísticas, porque ¿cómo conectas esa faceta tuya artística también en la rehabilitación integral de la persona? Yo creo que la música, por algo existe la musicoterapia, Ujú. pero creo que la música, y más cuando tiene un lenguaje o bueno, pasa más o menos la misma pregunta anterior. O sea, cuando uno lo hace natural y habla de Dios de manera natural, transmite de manera natural, la persona lo recibe. O sea, yo escuchaba hace un rato algo que era como que uno espera que uno hable de una manera estereotipada o Ujú. ortodoxa o lo que fuere, y la verdad es que nunca coincidía en eso de que nunca a mí me pasó. Yo nunca trabajé. Yo hoy puedo decir que en 25 años de carrera de ejercer esto, nunca trabajé. Y lo descubrí hace poco y dije, la verdad que nunca trabajé, porque cuando quise forzarlo, que esa es Claro. la palabra exacta, cuando quise forzarlo era un trabajo, pero cuando me di cuenta de que yo estaba llamada a hacer lo que tenía que hacer, no había algo secular o espiritual, no había algo de la iglesia y del mundo, era Claro. todo lo mismo. Entonces nunca trabajé. Y era lo que un poco Dios me hacía sentir de transmitir a todos, profesionalmente, en una empresa, en donde fuere. Uno dice, bueno, pero si vas al trabajo, que esté Dios con vos, llévalo con vos, orá, ayuná. Y son todas cosas necesarias. Pero en realidad Dios está siempre. Entonces en nuestro trabajo, ejercemos nuestro trabajo profesionalmente o como sea, Ujú. pero está Dios. Entonces yo, primero está Dios. Y trabajo a través de, Dios trabaja a través mío. Entonces cuando entiendo eso, nunca trabajo. Hago lo que tengo que hacer. Tal cual, sí, Y sí. es y rehabilitación, fíjate la palabra, rehabilitación llevado al ámbito espiritual, rehabilitar a una persona, que es lo que un poco hizo Jesús, vino a rehabilitar a las personas, Ujú. porque estaban inhabilitadas, estaban perturbadas, estaban enceguecidas, estaban destruidas, y Él las rehabilitó, Mm. las habilitó a una nueva vida, a algo diferente. Es un bautismo constante. Nosotros vivir en esa rehabilitación constante, reconocer que no es solamente terciarizo eso, sino lo hago en primera persona. Sí, Yo fui un totalmente. rehabilitado y sigo en rehabilitación. ¿Por qué la carne, el pecado, ¿no? Las debilidades nos lleva realmente a flaquear y a errarle al blanco? Pero en la rehabilitación constante que vivimos por su gracia, no porque sea mejor o más importante, lo hace pleno y completo, ¿no? Totalmente. Uniendo un poquito, creo, a la reflexión esta tuya, eh, porque tu trabajo, como el trabajo de muchas personas que trabajan en salud, trabajan en las prisiones, eh, es buscar arreglar lo roto, ¿no? Las relaciones, los vínculos, roto el tema de seguridad, roto la salud. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Dios entró ahí a trabajar y te diferencia a vos como profesional de otros profesionales? Bueno, voy a contar una particularidad. Yo, a razón de una situación bastante extrema en mi vida, a los 21 años abandono la carrera, después de 5 años de facultad. Al año viajo, voy a Cuba. Yo no quería viajar, pero un profesor de la facultad me dijo, vos estás habilitada, vos tenés que viajar y aprender y venir. O sea, con lo que vos tenés, esta herramienta te va a abrir caminos. Claro. Yo quedé muy frustrada muchos años. Si bien traje un título de allá y Cuba es como palabra mayor en rehabilitación y demás, pero a mí me faltaba ese año. Y siempre lloraba y le decía al Señor,
¿por qué no permitiste que yo terminara? Porque me sentía inconclusa. Y sin embargo, después con el paso de los años y los milagros que ocurrieron, el Señor me llevó a un lugar más alto que muchos que habían terminado. El Señor me demostró a través de muchos pacientes y muchas rehabilitaciones que Él hizo, no solo de manera física, sino espiritual, que a veces no, yo con esto no estoy diciendo no estudien total, porque lo estudié y me esforcé, pero sí que hay momentos donde Dios permite que hasta acá, porque el resto lo voy a poner yo. Y eso me lo hizo entender Él. Y muchas veces yo he ido con ese temor de decir, ay, me falta el 5 para el peso, Claro. pero salí con una victoria tremenda. Y ahí entendía otra vez que el Señor estaba de respaldo. Y Él siempre me decía, no vas vos, voy yo. Y he tenido anécdotas y experiencias increíbles. Qué bueno tomar eso y que los que nos están acompañando en este momento realmente lo puedan vivir, ¿no? En ese sentido, relajarse, porque a veces uno se pone esas exigencias que son lógicas, son buenas, no es que uno, ¿viste? Sí. Pero sí es que ayuda a confiar plenamente en Dios. Para el próximo bloque quiero hacerte un par de preguntas que no las hago yo, sino te las voy a hacer porque hay una adolescente que vio tus videos y quisiera arrancar con esas preguntas de un adolescente que le gustó tu música, que lo que estás haciendo. Y bueno, a ver qué pasa. ¿Tiene oído? ¿Tiene oído? Excelente oído tiene bueno, esa nena. Acepto las preguntas. Nos vemos en el próximo bloque. Gracias. Más de 4 millones de personas. Un predicador. 2 estadios. 54 noches de milagros. Miles de sillas de ruedas, muletas y bastones como testigos. La cosa empezó a crecer a raíz de los tremendos milagros que había. Y pues llegó un momento que Atlanta les quedó chico y entonces se fueron a Huracán, que era una cancha un poco más grande. Y de ahí de Atlanta necesitan pasar a la cancha de Huracán. Y el último día de la reunión, según los informes policiales, se juntaron 400.000 personas, que era todo el estadio de Huracán, el campo de juego y varias cuadras alrededor. Un 20, un 30% habrá ido todos los días y entonces sumó, como entre los 6 millones que dicen que pasaron por ahí, también ha venido, porque no alcanzaba la gente del Gran Buenos Aires para llenar el estadio. Es muy importante esos momentos finales porque ese grupo de 400.000 personas fue la reunión más grande de cristianos en la historia de la cristiandad, desde Jesucristo hasta esa fecha. Y eso pasó aquí en Buenos Aires. Y fue un momento histórico para la iglesia evangélica. Produjo un despertar, una explosión más que un despertar, particularmente en las iglesias pentecostales, que a partir de ese momento comenzaron a crecer. Las experiencias del tío son realmente extraordinarias, lo marcaron para toda la vida porque él murió a los 80 años con el mismo concepto. No lo dejó nunca. Así que damos gracias a Dios, porque eso también nos deja una enseñanza, que cuando alguien recibe algo de Dios y está seguro, está convencido, bueno, a seguir adelante, sabiendo que quien lo llamó también lo va a respaldar. Ese es Tommy, cabeza dura. 70 aniversario del primer avivamiento en Argentina. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien, y aquí continuamos con Eliana, kinesióloga, profesional, pastora, pero nos acaba de decir que es evangelista en potencial, ahí le apasiona. Eliana, quedamos ahí en el bloque anterior un poco hablando de todo esto, ¿no? De la realidad de cómo Dios nos usa en la profesión, en tu caso como kinesióloga, con la música. Y para este bloque quería arrancar con algo que nunca lo hicimos, pero quiero explorar un poquito, jugar un poquito con vos, que hay una adolescente, se llama Daira, ya tiene 14 años, nos manda unas preguntitas
porque parece que vio tus videos musicales y demás, y despertó en ella estas preguntas. Te las comparto y bueno, y arrancamos en la charla. Dice, ¿qué te inspiró a hacer canciones, Eliana? Yo creo que la música es como que nací yo y nació la música por atrás. Ah, naciste Sí, ya envuelta en música. para mí era la música, la vida era la música. Yo recuerdo que a los 7 años empecé a tocar el piano. Nos llevó mi papá a un conservatorio, le costaba mucho porque éramos una familia muy, muy humilde, Claro. pero él quería que toquemos himnos en la iglesia. Entonces con esa idea nos manda a mi hermana y a mí. Así que a los 7 años empecé piano. Pero la música era todo para mí, era lo más. Y yo me acuerdo y cómo empecé mis inicios, a ver, fueron en el fondo de mi casa, con un fuentón dado vuelta, yo parada arriba y un palito, y ahí cantaba. Y había un público. El palito que era el micrófono. El palito era el micrófono. No podía faltar. Sí, un día se rompió, se desfondó el fuentón y se terminó el escenario, pero hasta ese momento era ese mi escenario. Y ahí yo cantaba multitudes, y siempre pensé que algún día iba a cantar como más de verdad. Claro. Porque uno niño sabe que es de verdad igual, pero un poquito más de verdad. Y bueno, yo me acuerdo que empecé así, la música era como que siempre me levantaba el ánimo, me ayudaba y cantar a mí me salía natural. O sea, cantar, yo dije, nunca sentí tener la gran voz, pero sí una voz enfocada a lo que yo quería transmitir. Y el mensaje estaba como súper resuelto para la gente. Entonces creo que eso es lo que más me marcó a mí. ¿Tocas algún instrumento aparte de la voz? ¿Y el piano? Ah, piano. Piano, sí, Bien. sí. Y con eso me ayudó un poco a componer, a buscarle la vuelta a las letras, a la música, a coincidir. Y sí, darle forma, ¿no? darle forma. Pero también Dios como que, digamos, me mostraba la música a través de muchas veces las personas me preguntaban, ¿y cómo haces? ¿Te sentás, escribís y ya está? Claro. Porque ¿cómo se compone? Bueno, esa es una de las preguntas que me hace me Daira. adelanté. ¿Cómo? No, pero está bien, vamos. ¿Cómo componés? ¿Cómo se hace en las canciones? Bueno, las es una haces? pregunta que siempre te hacen. Ah, bien, siempre. bien. ¿Qué haces? ¿Buscás rimas? ¿Cía con mía, con tía? Claro. Y no, la verdad es que yo tengo el recuerdo de una canción, por ejemplo, que paré. En ese momento no tenía vehículo, trabajaba con pacientes. Bajé en Avenida Maipú, hice 10 cuadras y en 10 cuadras iba con un anotador anotando y escribí toda esa canción. Porque estabas inspirada. Y hay veces que me puede llevar el coro hoy y dentro de un año el estribillo y así, Claro. pero en general no es algo que cueste cuando uno realmente tiene, ya no sé, creo que es un talento que humildemente siento que me lo regaló Dios para poder escribir, componer. Uh-huh. Gracias por contar y responder esto a Daira ahí y quizás a tantos otros que deben tener las mismas preguntas, ¿no es cierto? Pero me quedo con esto que estás comentando, Eliana, porque la detección, como tu papá, de alguna manera, no las mandó a hacer deporte, no las mandó a dibujar, a pintar, no las mandó, qué sé yo, a un taller de ciencia, sino las mandó a música. Porque seguramente las veía ahí con el microfonito de madera, queriendo hacer algo. ¿Vos cómo detectás en las personas y también potencializás ese encauce que a veces lo tienen natural? ¿Encauce hacia la música? En la música o lo que sea, ¿viste? Porque uno... Yo creo que uno, a ver, vas en busca de la vocación de la persona. Pero eso viene... Claro, en salud me pasó muchas veces, bueno, cuando vino la pandemia, yo determiné, aunque tengo algunos problemas de salud, determiné seguir trabajando. Había elección, pero generalmente, bueno, los de salud tenían que seguir trabajando, pero uno elegía seguir o no. Y a mente que podía o no podía, yo elegí seguir trabajando, porque yo me especialicé más en discapacidades, en respiratorios, y yo pensaba, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a quedar a la deriva? Y creo que es parte de la vocación. El soldado que va a la guerra sabe que puede morir, pero va a la guerra. Y no indica que no tenga temor. Yo creo que cualquiera tiene temor de enfrentar un gigante. Uno no dice voy sin temor.
A veces uno como que parafrasea y dice, no, si está Dios no tenés temor. La realidad es que el temor lo tenés. Pero si sabes que Dios va acompañándote, hay algo que va a pasar diferente. El temor es humano. Tal cual. Pero cuando llega Dios es como que disipa un poquito ese temor, te lo deja ahí a un costadito. Para mí, en mi vida personal, Sí, sí. yo nunca digo que voy a la batalla sin temor, que atiendo a un paciente sin saber, no, voy con ese temor, pero ese temor me hace humana. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera ese temor. Entonces, si no tuviéramos temor, no habría amor de Dios que echara nada. Y Hablando de esto que a veces el temor, el miedo, causa lesiones. Sí. Causa lesiones. Tengo miedo de caerme, quebrarme. ¡Tac! Me quebré. ¡Ah! Sabía que me iba a quebrar. No quiero ir por ahí. ¡Puc! ¡Ah! Me pasó, me doblé el pie. ¿Cómo podemos ser libres de eso? Porque vos trabajás en la rehabilitación, pero ¿cómo podemos prevenir? Hablemos un poquito del ambiente, del énfasis preventivo, ¿no? A ciertos accidentes o situaciones, y lo psicológico que puede entrar en función. Mira, yo creo en los años que llevo de experiencia que hay cosas que se pueden prevenir y hay cosas que no. Yo atiendo gente, como te dije al principio, que lleva enfermedades que son crónicas. Discapacidades que son crónicas. Hay niños que nunca hablaron y nunca hablarán a menos que haya un milagro de Dios, pero eso no lo hace, o sea, me quiero explicar. Hay cosas que son, todas son las voluntades de Dios. Todo tiene escrito un guión Dios, para todo. Detrás de eso hay cosas que se pueden prevenir, que uno las hace a veces de cabezón, Claro. porque, que es lo que más o menos creo que va la pregunta. Y después hay otras que las quiero aclarar porque a veces uno se frustra. Yo tengo una enfermedad crónica, ponele. Y tengo que luchar con esa frustración, de decir, no, pero yo creo en Dios. Sí, no, hay una realidad también. Y gente que por ahí te dice, no, pero si estás en Dios tenés que estar sano y tenés que estar sano. Y la verdad es que hay mucha gente que está enferma y sigue a Cristo no porque va a tener salud, sino que lo sigue porque lo ama. Y creo que soy fiel en eso, representante de eso. Yo estoy con Dios no porque lo que Él me dé, si me da salud, si me da dinero, no me da, sino por lo que Él es y por lo que puedo ser cuando Él está conmigo, con la gente. Y preventivo, creo que nosotros tenemos un cuerpo también que cuidar y sabemos qué cosas de alguna manera debemos o no debemos hacer. Pero sobre todas las cosas creo que está el tema de elegir eso, como te dije, creo que redondea todo, ir venciendo ese temor y decir voy a enfrentarlo. Y si no podemos vencerlo y no nos da el cuerpo, el físico, lo que sea, poner a Dios y decir, bueno, Señor, voy, con miedo, pero voy, porque vas conmigo. En el día cotidiano hay hábitos que son viciosos, ¿no es montón. cierto? ¿Cómo podemos revertir? Y me gustaría que en 2, 3 tips que nos tires, Eliana, ¿qué 2, 3 hábitos podríamos empezar a generar, para decirlo de manera más positiva, para tener una prevención, ¿no es cierto? O si hay un accidente, tener una mejor calidad de rehabilitación también. Ante accidentes y lo que fuere, lo importante es la atención rápida, no dejarse estar. El 70% de los pacientes que yo atiendo han salido adelante con mucha más lentitud porque se dejaron estar. Porque me duele, me esguincé, me doblé, pero le pongo un poquito de hielo y sigo. Privilegian el trabajo, privilegian esto, aquello, lo otro, cualquier otra cosa, menos el cuerpo, que es el que lo lleva al trabajo, el que lo lleva a todos lados. En mi caso, que trata la línea, la postura del cuerpo, lo postural es un montón, es un montón. Y fíjate que nosotros tendemos bueno, yo a cada rato me estoy autocorrigiendo, sí. pero tiene mucho que ver, porque la columna la puso Dios como el eje del cuerpo. Y entonces, como el celular, el teléfono móvil, todo nos va a llevar ¿no? a estar así. Entonces, generar esa postura, mirar siempre al frente, todas cosas que
son para corregirme yo misma también siempre. Y bueno, después hábitos. El agua es el 70% de nuestro cuerpo, eso nos ayuda. Yo he atendido en deportología personas que se han rehabilitado muchísimo más rápido que personas sedentarias que han pasado toda su vida quizás atrás de una computadora. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Tuvo un accidente cerebrovascular este hombre que fue tenista toda la vida y tuvo un accidente cerebrovascular este hombre que fue de informática. Claro. Estuve 2 años con para que pudiera caminar mal que mal, y con estuve 6 meses y salió. Salió. Porque el cuerpo, como hablaba anteriormente este pastor, el cuerpo se acostumbra al movimiento, y kine viene de movimiento. Claro. O sea, tenemos que estar en constante movimiento, no quedarnos nunca, creo. Hay una memoria motriz también. Exactamente. La memoria motriz que estamos. Eliana, te agradecemos pero muchísimo por traer cosas bien prácticas, conectadas con el arte, con lo que el Señor hizo en nosotros, con la proyección y con una mejor calidad de vida a la que apuntamos. Y que Dios te bendiga ricamente en esto que estás trayendo a tantos niños, familias, realmente una rehabilitación integral, no solamente física. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. A vos te queremos agradecer porque nos acompañaste y esperemos que haberte dado un poco de inspiración. Esa es la palabra. De haberte inspirado, de haberte ayudado, de haberte animado a ver cómo desde el lugar donde estás siempre hay algo en que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Que Dios te bendiga ricamente. Adiós.